Re- María Alejandra, muy juiciosa, hizo el motorcito. Mírenlo ahí cómo funciona. Si quitas el imán, ¿qué pasa? Uf, dio, pero bastante. Por ahí que hay. ¿De dónde sacaste los imanes? Tienen como una Pues los formita. tenía mi papá en el garaje, no sé Ah, de ya. dónde saldrían. Ahí están viendo todos cómo gira ese pedazo de alambre calibrado. Muy chévere. Miren que es algo muy sencillo que todos, bueno, la mayoría podrían hacer, conseguirse unos imancitos, una pila y un alambre calibrado. Así sea 1 metro nomás. Porque el alambre calibrado es costoso, ¿no? Un proyectico que nos muestra cómo tenemos un campo magnético, que fue el que crean los imanes, un campo electromagnético, que es el que se crea con la pila y la bobina, y esos dos campos, pues en un momento se atraen, en otros momentos se rechazan. Ahí es donde empieza a girar. A esa parte que gira normalmente se le llama rotor, y a los imanes que están ahí quieticos se les llama estator. Podríamos definir qué es electromagnetismo. Como Eso, una ciencia que Era la, ajunta la electricidad con el magnetismo, ¿no? exactamente. sí, ¿Qué que se era llama el magnetismo con la corriente, la relación que tienen. la relación? Bueno, entonces decimos que magnetismo creado con la electricidad. Entonces, eso quiere decir electromagnetismo. Les explico acá. La fuente que usamos la semana pasada, antepasada, no me acuerdo. Tenemos la brújula de la semana pasada. Tenemos una bobina. Por aquí hay un motorcito. Y por aquí hay un relé que ahora les voy a mostrar. Y esta fuente, que le tengo aquí el conductor, lo voy a usar como referencia, más no como conexión ahorita. Entonces, si ustedes ven este alambre, se parece mucho al que mostró ahí María Alejandra. Es un alambre color cobre y lo que hace es que por cada metro tiene un valor de resistencia en ohmios. Quiero mostrarles es que si yo le aplico a este cable un voltaje, una tensión, que cuando yo le aplico aquí un voltaje, alrededor de este cable se genera un campo magnético. Es así como si fuera un anillo, un arito que está aquí alrededor, o uno no, varios. Ese campo magnético, si yo le acercase la brújula, pues ella sería atraída en un sentido, y si invierto la polaridad, se atraería en otro sentido, dándome a entender que allá hay un campo magnético. Cuando a ese cablecito le doy una vuelta, entonces esa vueltica forma una espira. Aquí se alcanza a ver la espira. Entonces el campo magnético que está por aquí, más el de aquí se van a sumar y se amplía un poquito el campo. Si vuelvo y acerco la brújula, tendrá un poquito más de fuerza. Si además ya no le voy a dar uno, sino 2 o 3 vuelticas, pues ese campo magnético aumenta, ¿sí? Cada vez va a ser mayor. ¿Qué quiere decir eso? Que entre más espiras o más vueltas haya en la bobina, mayor será el campo magnético. En este caso tenemos que este espacio que hay aquí adentro es donde iría un núcleo. En este momento, núcleo de aire porque no hay nada. Si yo introduzco un pedazo de hierro, el núcleo sería de hierro. Y ese hierro pues tendría una característica que ahorita vamos a ver.
Por si acaso y ustedes en una plaqueta les da por desarmar algún día un equipo de sonido o un televisor o algo y ven que hay unos alambritos así, como si los hubieran estirado. Resulta que se dice, ay, verdad que las bobinas son espiras, pero entre más juntas estén mejor. Pues no la vaya a acomodar, porque resulta que en la parte de comunicaciones la inductancia es muy importante para poder, por ejemplo, hacer que una emisora se pueda escuchar. Entonces, si usted hace esto, posiblemente deje de escuchar una emisora o la escuche feo. Entonces, en los equipos, si usted ve las tarjetas, si no ha sido manipulada por muchas personas, pues se deja todo así como está. Bueno, esa era una idea para que no se vayan a hacer daños. Entonces, aquí tenemos una bobina a la que le han dado 500 vueltas. O sea, empezaron a contar 500 vueltas. Este es un núcleo, pues para darle forma a la bobina. Y esto es un papel especial que se coloca entre cada capa de esas bobinas. Que pase el aguacate. Aquí alcanzan a ver la brújula, ¿cierto? Ahí. Entonces miren que si yo acerco la bobina a esta brújula, pues no pasa nada. Ahora le voy a aplicar voltaje. Entonces tengo aquí, voy a cambiar el color del cable para que se vea mejor. Entonces aquí tenemos el cablecito rojo. Resulta que tenía la fuente a 3 voltios y le voy a aplicar 12 voltios. Vuelvo y prendo la fuente y ven que hay un poquito más de fuerza, ¿no? Entonces, el número de vueltas, vuelvo y cambio la polaridad aquí. El número de vueltas tiene que ver también con la fuerza del campo magnético generado en la bobina. Entonces ya vieron que la brújula me muestra que se ve un campo magnético. Ahora vamos a ver qué tan fuerte es ese campo magnético. Entonces voy a... que esta camarita se está cayendo. Voy a colocar aquí, cerquita, este tornillo y prendo la fuente. Entonces miren qué sucedió. La apago y vuelvo y lo hago. Voy a dejarla un poquitico más adentro para que vean la fuerza que tiene este campo aquí. Prendo, se lo lleva de una. Intento sacar ese tornillo. Veanlo, ya está. No se cae por ningún lado. Pero si apago la fuente, ahí mismo cae. Entonces, comprobamos nuevamente que aquí hay un campo magnético generado y que este tornillo, como es de hierro, pues es atraído por ese campo magnético. Ahora, ¿qué puedo hacer yo con ese campo? Voy a colocarlo aquí porque aquí lo sostiene y no lo deja correr. A ver. Ahí está. Entonces, si yo coloco este caimán, que aquí la parte del caimán es metálica, y le acerco este tornillo, entonces vea lo que hay, lo cargó. Apago la fuente y lo suelta con todo el tornillo. Ahora, ¿dónde se podrá aplicar este experimento? ¿Quién me dice dónde se puede aplicar?
¿Para qué se imaginan ustedes que podría servir? Así como les acabo de mostrar. ¿Ah? Supongamos que este es un carro pesado. Este carrito es de esos carritos que van a chatarrizar, o sea que ya van a aplastar y van a botar, y lo debo transportar hasta aquí, hasta este punto. Entonces, hay una máquina que tiene un electroimán muy grande. Esto que yo generé aquí ahorita con el tornillo es un electroimán o imán realizado a base de electricidad y bobinas. Entonces voy a prender la fuente, agarro este motor, lo llevo hasta el sitio y ahí lo suelto. Lógico, este no se va a soltar en una máquina ya hecha, pero ya lo transporté aquí, ya lo puedo aplastar, queda como chatarra. Entonces, este es una máquina industrial, aquí hecha pues a una escala muy pequeña, que se utiliza en la industria. Se llaman electroimanes. ¿Qué les pareció el electroimán? ¿No les gustó? Bueno, si no les gustó, vamos a dejarlo por acá. Si yo aumento las vueltas a la bobina, me va a generar un campo más grande, ¿no? Bueno, entonces eso es lo que se trabaja con electromagnetismo. Generamos un campo magnético en una bobina a la que se le aplica un voltaje y ese campo magnético me puede imantar un material ferroso y con eso puedo atraer cosas muy pesadas y transportarlas a otro lado. Esa es una grúa magnética. Bueno, ¿para qué más me sirve el electromagnetismo? Vamos a verlo a pequeña industria. El electromagnetismo, esto es un relé o relevo, creo que ya se los había mostrado. Tenemos aquí internamente una bobina, esto que está aquí como rojizo, es la bobina. Es un hilo muy delgado, pero tiene muchas vueltas, es para 12 voltios. Cuando yo la alimento, a ver si lo logramos ver aquí, ella genera un campo magnético. Y por aquí ustedes, no sé si logran ver, unos terminales. A ver, por aquí. Hay uno que está pegadito al otro, se llama normalmente cerrado, hay otro que está lejito, se llama normalmente abierto. Pues cuando yo alimento la bobina, lo que hace es, estas dos laminitas de aquí están unidas, entonces ella trae una lámina y la separa, y la que está separada también es atraída y se une. Entonces, el circuito que estaba normalmente abierto se cierra y el que estaba normalmente cerrado se abre. Eso es muy utilizado en los circuitos controlados a través de, por ejemplo, el interruptor activado por sonido que era nuestro proyecto de tercer periodo. Utiliza al final uno de estos con un encapsulado diferente, pero pues él lo que hace es que cuando se da el aplauso después de todo un circuito, le envía un pulso aquí a la bobina y hace que esas láminas se corran y me active el circuito o lo desactive. Otro uso sería el motor. Entonces ya María Alejandra nos mostró un motorcito. Las bobinitas que estaba girando es lo que habría aquí adentro. Y los contactos que ella tenía eran los clips. Sería como mostrando si fueran estos contactos. Entonces cuando yo alimento este motor, voy a colocar 3 voltios para que no se me queme. Lo que hace es que empieza a girar bueno, no creo que lo vean aquí, pero tal vez sí lo escuchan. Ahí se apagó. A ver.
Alice. De nuevo, al rojo. Entonces ahí sí creo que lo logran ver. Voy a cambiar la polaridad, espero que hayan visto hacia dónde estaba girando. Y allí cambió el sentido del giro. Entonces cuando a un motor se le cambia la polaridad de la fuente, pues él cambia el sentido de giro. Internamente pues está lo que mostró ahí María Alejandra, está el motor, la parte del rotor que son las bobinas y la parte del estator que son los imanes. Bueno, a mostrarles esta. Aquí tenemos el motor. ¿Se ve grande o pequeñito? Ahí se ve bien, Entonces, Ahí está bien. vale. Ven que por aquí a la que está el imán. Estas se llaman escobillas, son las que hacen contacto con la batería. En ese caso, para Mayra Alejandra sería los clips, ¿no? Serían las escobillas. Este es el rotor. Aquí está la espira o bobina, mira que aquí dice. Y este es un eje sobre el cual está colocada esa bobina y es el que permite que la bobina gire libremente, ¿sí? Entonces, cuando usted le aplica el voltaje aquí a este colector, que, bueno, no se alcanza a ver, pero aquí está dividido en dos, un lado coge al positivo, otro lado coge al negativo. Cuando esto gira, este lado que estaba con el positivo quedó al lado de acá y el de acá quedó a este lado. Entonces, como les decía, bueno, no se los dije hoy, pero el positivo normalmente nos da un polo norte y el negativo un polo sur. Entonces, ella lo que va es cambiando de polaridad. Si aquí me queda un norte, con este norte, pues lo que hace es rechazarlo y lo manda para el otro lado. El otro lado lo recibe porque está en polaridades contrarias. Pero cuando cambia de polaridad, vuelve y lo rechaza. Entonces mantiene rechace, rechace, rechace y empiezan a girar. Entre más rápido lo haga, pues más rápido gira el motor. Bueno, esa es una. La otra es que aquí se ven las partes. Esta página de Así Funciona es muy buena. Ahí le explican muchas cositas cómo funciona. Esta es la tapa, en el caso del motorcito que yo les mostré, pues se ve la carcasa con la tapita. Internamente tiene el rotor, aquí están las bobinas. Y aquí en esta carcasa internamente estarían los imanes. Véanlos, acá están. Aquí hay uno y aquí hay otro. Entonces, aquí muestra muy bien el rotor. No tiene una sola bobina, ¿no? Tiene una, dos, allá abajo hay otra, tres, y estas son cuatro. Ellos pueden tener 4 o hasta más bobinas en una forma. Y estas son unas láminas de acero para que coja bien la parte, el polo, ¿no? La polaridad del campo. ¿Qué más hay por allí? Aquí está como... se me fue para allá. Se ve cómo queda la bobina adentro. El espacio que queda entre los imanes y esta bobina pues es mínimo, de milímetro.
solamente para que le dé el espacio de moverse nada más. Y entonces miren, aquí están las escobillas, los imanes, la carcasa, la tapita, el eje sobre el cual gira y las escobillas que son las que tocan aquí al colector. Entonces ese es un motor. Y por aquí les voy a mostrar relé electrónico. Este que les mostré es este. Aquí está la bobina y aquí están los contactos. Y esos contactos se ven, por aquí lo ven, aquí. La bobina, un contacto que está llegando a estos terminales. Él permanecería siempre junto a este, entonces sería normalmente cerrado. Y cuando es atraído, pasa para acá, estos dos están normalmente abiertos, entonces pasa para acá, cierra este circuito y abre el de acá. Entonces uno decide, pues de acuerdo a qué necesita, si lo conecta entre este punto y este, o entre este punto y este. Entonces ese es el relé. Pueden buscar en YouTube, les hace un videito como de 5 segundos de cómo funciona el relé. Cuando le aplican el voltaje, cómo se mueven aquí los contactos. Eso sí. Ahí se ve. Ahí está la pila. Esos son clips, ¿cierto? Sí. ¿Cómo hiciste la bobinita? Ah, pues la enrollé en un lápiz. ¿Cuántas Y vuelticas? luego le... 4. 4, y da bastante, mira. Los imanes, cualquier imán que ustedes tengan les sirve. Gracias. Eso. Gracias por compartirlo. Muchachos, entre otras aplicaciones a nivel ya mundial y de mucho peso, los trenes que se utilizan modernos en Europa ya no usan cosas mecánicas, sino partes electromecánicas. Entonces, entre los rieles y el tren, pues hay inducción electromagnética, y eso hace que ellos se muevan y ese movimiento sea muy rápido y controlado. Ese es uno. Las montañas rusas o las ruedas modernas también ya trabajan con electromagnetismo. Y pues en todo lo que tenga que ver con comunicaciones, con equipos de sonido, tiene mucho que ver las bobinas, y más adelante verán con los condensadores cómo funcionan. Entonces, aplicaciones hay cantidades. ¿Qué les Las parece? impresoras también, ¿no, profe? ¿Las qué? Las impresoras. Las impresoras tienen mucho que ver también con las fuentes. O sea, una fuente tan sencillita como la que tengo aquí, pues también tiene que ver con el electromagnetismo y la inducción electromagnética. Ay, qué ruido tan maluco. Bueno, y así pues hay muchas otras que ojalá en la próxima me puedan compartir ustedes, que hayan encontrado otras aplicaciones que no hayamos visto aquí. Bueno, ¿alguna pregunta? Listo, muchachos, pues si no hay preguntas, y viendo que tengo esta bulla aquí al lado, se cuidan mucho. Luego.